lo que cada persona, tú, yo y cualquier persona que ha vivido jamás, lo que nosotros decidamos hacer con quién Jesús es, tiene repercusiones eternas. Es lo que más va a devastar nuestra vida eternamente o lo que más va a glorificar nuestra vida. Es lo que recibimos de Jesús y qué es lo que hicimos con quién es Él. De acuerdo a la revelación que se nos dio, de acuerdo a la proporción de la revelación que se nos dio en esta vida acerca de Él. Ese es Jesucristo y su dignidad, y cómo respondemos a Él es la medida que va a medir a todo hombre y mujer por siempre. Juan 3:16 al 18, el clásico Juan 3:16, yo diría que siempre debería estar citado junto con el 17 y el 18. Juan 3:16 aislado no es suficiente. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Juan 5:21 al 23. Así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes quiere. El Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado todo juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados si no creéis que yo soy. Moriréis en vuestros pecados. Este es Jesús mismo. Primera de Juan 5:10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Más claro que eso no puede ser. El conocimiento de Jesús no solo es el medio para salvar a los perdidos, también es el medio para llevarnos a la perfección como creyentes. Amado, la gloria que hay en conocer a Jesucristo como Salvador es el principio de nuestra vida, pero también la gloria de conocer a Jesucristo está en nuestro perfeccionamiento. No hay otro método para llevarnos a la madurez total y necesaria para los últimos tiempos que a través del conocimiento de Jesucristo. La estrategia que Dios tiene para llevarnos a la plenitud de donde tenemos que ir está en la revelación a la iglesia de Jesucristo y de su amor. Nada es más poderoso que la gracia que Dios nos da cuando Él se revela a sí mismo. Esto es lo que A.W. Tozer dice una y otra vez. No hay mayor gloria que Dios revelándose a sí mismo al corazón del hombre. Y esto es una y otra vez lo vemos en las Escrituras. Efesios 1:17 al 20. Una vez más vas a tomar tu Biblia y vamos a desempolvarla un poco. No estoy asumiendo que está empolvada, pero muchas veces en nuestros círculos cristianos hablamos de todo sin la Biblia, y esta vez quiero que abras tu Biblia. Efesios 1:17 al 20. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y conocemos este versículo, pero más adelante, versículo 22 al 23, dice, y todo lo sujetó bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Y más adelante Pablo dice en Efesios 3:14 que él oraba para que pudiéramos tener el conocimiento del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Efesios 4:11 al 15, él una y otra vez nos dice también que él constituyó 5 ministerios para llevar al cuerpo de Cristo al pleno conocimiento de Dios. Pablo resumió el propósito de su vida en Filipenses 3:7 al 10, cuando dice,
Cuento todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La religión no puede cambiar tu vida. La religión no puede prepararnos para los últimos tiempos. Leer libros no nos va a preparar para los últimos tiempos. Es el conocimiento de Jesucristo. Por lo tanto, la pregunta que yo tengo es, ¿estamos dispuestos a tener todo como basura con tal de conocerle a Él, ya siendo cristianos? 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, nos queda en claro después de leer estos versículos que es sabio conocer a Dios, aún ya después de ser salvos, porque es el único método que Dios tiene para perfeccionarnos para los últimos tiempos. Ahora, hablemos un poco de la última generación y cómo Dios quiere llevar a la última generación a los mayores niveles de conocimiento de Jesucristo. Actualmente la iglesia está llena, estamos distraídos con tantas cosas, pero cuando yo estoy evaluando, aún esta mañana mientras estaba hablando con el Señor Jesús, y decía, Dios, gracias por despertar mi corazón. Como te dije, me siento encontrado por Dios, me siento hallado. Pero viendo también la gigantesca magnitud de la ola que se viene contra la iglesia, y sobre todo que Dios viene a la tierra y no estamos listos para Él. Y ver la condición de la iglesia en general, me llegó un momento de desesperación, 1 o 2 minutos donde dije, Dios, ¿cuánto más tenemos que ayunar, Dios? ¿Qué hacemos, Dios? Y vino este susurro en mi corazón. Yo estoy por cambiar la realidad de la iglesia. Está anunciado en las palabras, no olvide las profecías bíblicas. Aunque ahorita el tema de Jesucristo es algo periférico en la iglesia, no va a ser la realidad al final. Dios está por cambiar eso. Y toda la gloria que está oculta en este momento, Dios está organizando el escenario perfecto llamado los últimos tiempos para poder acorralarnos a un momento de desesperación y Él soltar su gloria absoluta, de tal forma que no va a tener ningún rival la gloria de Jesús y su conocimiento, porque Él mismo empezó a orar, así como en el cielo, así sea en la tierra. Y en el cielo no hay rivales para la gloria de Dios. Por lo tanto, esa oración de Jesucristo va a ser contestada. Jesús es el tema crucial en los últimos tiempos. En esta sesión voy a continuar hablando también de cómo va a haber un gran engaño en contra del conocimiento de Jesús. Pero Jesucristo es lo más importante en los últimos tiempos. Sin el conocimiento y la comprensión de quién es Jesucristo con un conocimiento bíblico, las presiones y controversias y persecuciones que van a haber contra nosotros en los últimos días van a ser insoportables. Isaías 33:6, el profeta comenta que la sabiduría y el conocimiento van a ser la estabilidad de nuestros tiempos y la fuerza de la salvación, el temor del Señor va a ser nuestro tesoro. Es crucial que la iglesia esté arraigada y sustentada en el conocimiento de Dios. Ahora, la estrategia del enemigo siempre ha sido cegar el conocimiento de los no creyentes y de los creyentes en cuanto al conocimiento de Dios. Pero vas a darte cuenta que entre más nos acercamos al regreso de Jesucristo, la cultura, como lo llama Pablo en 2 Corintios 11, la astucia de Satanás va a seguir engañando y distorsionando la imagen de Dios en Jesucristo, que está reflejada en Jesucristo. Y eso es, si Satanás puede distorsionar quién Jesús es en una cultura, ya ganó. Porque
En la anatomía del engaño está la distorsión de quién es Jesucristo. Y en la anatomía de un avivamiento está en la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, Satanás en su máxima plan y estrategia es poder distraernos de quién es Jesús y menguar el conocimiento de Jesús. La Biblia describe claramente que en los últimos tiempos va a haber un engaño sin precedentes. Eso es lo que más Jesucristo enfatizó en sus mensajes. Mateo 24:11 dice: entonces se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice: la venida del impío, o sea, del anticristo, con influencia de Satanás, vendrá con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Segunda de Corintios 11:13-14, pues esos tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. El Nuevo Testamento deja claro que el príncipe de este mundo o gobernante de este mundo y el Dios de este siglo es quien está a cargo de nublar el entendimiento de la gente. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4, dice: y si nuestro evangelio está velado, lo está para los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio en la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. En 3 ocasiones, Juan el apóstol llama a Satanás Lucifer, el gobernante de este mundo. Satanás, que quiere decir acusador o adversario, está lleno de odio y de maldad y hostilidad contra Dios y vive para acusar el conocimiento de Dios. Y no va a renunciar a su posición de poder, porque cuando tiene esta posición de gobernante, él puede influenciar las culturas contra el conocimiento de Dios. Entonces, mi punto en esta sesión es de que veamos que en los últimos tiempos el tema de cristología es algo clave en casas de oración, en nuestra escuela online. Tomamos varios meses para hablar por horas acerca de cristología. Este no es el tema de cristología en este punto. Estamos hablando de la gloria de Jesús y de la importancia que hay en nuestros tiempos. Pero el simple tema de cristología va a ser clave y fundamental para la iglesia en los últimos tiempos. Es algo opcional para muchos, pero es algo crucial bíblicamente para la iglesia en los últimos tiempos. Fíjense, Jesucristo mismo nos dijo: miren que nadie los engañe. En Mateo 24, 1-5, Jesús advierte a sus discípulos sobre los acontecimientos que van a pasar en los últimos tiempos, y lo primero que dice es que nadie los engañe. Amado, tú y yo, siendo mensajeros del conocimiento de Jesucristo, es algo clave. Amado, hay algo más grande que la injusticia del aborto y del tráfico humano. La injusticia más grande de todas las edades es de que Jesucristo es bello y no le conocemos. Es de que Él es preeminente y el mundo blasfema su nombre. Es de que Él es hermoso y la gente lo ignora o lo desprecia. Esa es la injusticia más grande. Más allá que las consecuencias de gente pecaminosa haciendo cosas pecaminosas y matándose unos a otros, lo cual es terrible, hay algo más terrible, que es de que Dios es y la gente quiere decir que Él no existe. Él es bello y quiere darse a conocer, y la gente lo desprecia y dice que Él no es bello. Entonces, esa es la anatomía del engaño, es tratar de desviar la mirada de quién Dios es. Jesucristo nos da una advertencia clara que a medida que se acerque su segunda venida habrá un aumento de corrupción de su conocimiento y de maldad, pero también de engaño en el mundo. Y es crucial que sus seguidores estén preparados y estén dispuestos a preparar a otros con el conocimiento de Dios a costa de su propia vida.
Mateo 24:10 dice, y entonces muchos se ofenderán y traicionarán y se odiarán mutuamente. Luego muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y debido a la iniquidad que se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:23 al 25 dice, y luego si alguien les dice, miren, ahí está el Cristo, o allá, no lo crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que mostrarán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, incluso a los elegidos. Miren, les he advertido de antemano. Las advertencias de Jesús acerca del engaño y de los falsos cristos en Mateo 24 enfatizan la naturaleza crítica de reconocer el verdadero Mesías. Por eso es tan importante conocer el Evangelio completo y poner a Israel. La teología del reemplazo, de que la iglesia reemplaza a Israel, es algo tan demoníaco que nos deja sin preparación. Porque cuando tú reemplazas a Israel, todas las escrituras se vuelven etéreas, se vuelven sujetas a la interpretación de cada movimiento y no es el Dios de la Biblia. Y por eso necesitamos un conocimiento completo de Jesucristo, porque la teología del reemplazo hace a Jesús mentiroso, crea a otro Jesús. El Jesús del Nuevo Testamento es diferente al Jesús del Antiguo Testamento, y estamos diciendo que Jesús no fue fiel a su plan, no fue fiel a su compromiso con Israel. Entonces creamos todo un Jesús completamente diferente, y tener una teología del reemplazo nos hace sujetos al engaño en los últimos tiempos. Solamente quiero dejarte eso ahí para que lo medites. Dios no ha cambiado a Israel con la iglesia. Dios no se ha olvidado de Israel y Dios tiene un plan para Israel. Por lo tanto, los mensajeros que van a preparar a otros en los últimos tiempos necesitan tener a Israel como parte de su teología para poder comprender el corazón de Jesús y no ser parte de los que propagan esta corrupción del conocimiento de quién es Jesucristo. Zacarías 14:1-4 dice, he aquí vendrá el día del Señor y serán repartidos tus despojos en medio de ti, pero yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y las mujeres violadas, la mitad de la ciudad será llevada a cautiverio. Entonces el Señor saldrá y peleará contra esas naciones como peleó en el día de la batalla, y en aquel día sus pies se posarán en el monte de los olivos. Comprender estos versículos, o sea, yo viví muchos años leyendo el Antiguo Testamento y leyendo estos versículos de pasada y diciendo, bueno, no sé qué quieren decir, pero háblame a mí. Y Dios dice, no. Si tú quieres entenderme, necesitas poner a Israel en su lugar y necesitas detenerte para conocerme en el Antiguo Testamento. Si no, cuando estas cosas pasen literalmente en la última generación, vas a ser sujeto al engaño porque no tuviste entendimiento de que yo te advertí de estas cosas. Cuando Jesucristo dice en Mateo 24, lo acabamos de leer, Mateo 24, 23 al 25, yo les advierto de antemano, Él no está diciendo, les acabo de advertir ahora. No, Él está diciendo, yo les advertí desde Zacarías, desde Génesis, desde Levítico, desde Ezequiel. Yo les he venido advirtiendo de que estas cosas pasarían. Por lo tanto, bienaventurado el que no haya ofensa en mí, porque Él está advirtiendo también a los apóstoles hace 2000 años. Él está diciendo, hey, de aquí a 30 años, todo lo que conocen va a desaparecer. Jerusalén va a ser quemada y el templo va a ser destruido. Y yo le estoy advirtiendo desde los profetas de que esto iba a pasar para que cuando suceda no haya ofensa en su corazón, porque su conocimiento del Mesías estuvo corrupto. Necesitan conocer los sufrimientos del Mesías, el destino del Mesías, la manera en la que Dios trata y disciplina a sus hijos. Necesitan tener el conocimiento de quién yo soy, para que cuando las circunstancias y tormentas que yo voy a organizar para su propio perfeccionamiento sucedan, no estén ofendidos conmigo. Amado, esto es clave para los últimos tiempos. Necesitamos comernos a Jesucristo en el Antiguo Testamento y comernos a Jesús en el Nuevo Testamento y poder proclamar el conocimiento de Jesús completo para que toda una generación no esté ofendida y esté propensa al engaño. Una persona ofendida está propenso al engaño. Lo acabamos de leer, Mateo 24, 10 al 14. Primero viene la ofensa, muchos tropezarán, muchos se ofenderán y después muchos falsos profetas salen
y engañan a muchos. ¿Quiénes son los muchos? Los muchos que se ofendieron por conocer poco a Dios, al Mesías. Y es lo que pasó con los fariseos. Ellos no comprendieron el misterio ya anunciado desde Isaías, que el Mesías vendría a sufrir. Por lo tanto, cuando viene el Mesías y dicen, wow, ok, ese es el Mesías, hace milagros y prodigios, pero él empieza a anunciar, yo soy humilde, yo vengo a sufrir, yo voy a morir. Ellos no pudieron aceptar esto y se ofendieron con Jesús, por lo tanto fueron engañados por Satanás y por lo tanto terminaron crucificando a Jesús. Por no comprender la revelación de quién es Jesucristo. Y no somos diferentes a los fariseos, amados. Necesitamos comprender esto al final de la era. Tienes más cosas aquí en tus notas. Voy a continuar. Tú puedes ampliar más en las notas que te voy a dar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros contender por la fe y por discernimiento del engaño? Nosotros, y déjame decirte, hay un deber apostólico en nuestra generación de discernir el engaño y de tener fe en el verdadero evangelio. Los escritores del Nuevo Testamento nos exhortan repetidamente a nosotros los creyentes a luchar por la fe que nos fue entregada por medio de los apóstoles. Y también como creyentes necesitamos esforzarnos fervientemente para mantener esta fe y guardarnos de estas decepciones que hay. Y digo decepciones en toda la palabra. Va a haber muchas personas que van a caer, muchos líderes que admiramos que van a fallarnos, y va a haber una decepción en el corazón de la gente. Y si no estamos anclados en el conocimiento de quién es Jesús y guardamos la fe en Jesús, no en el líder que seguimos, vamos a estar sujetos al engaño. Y va a haber muchas decepciones, muchos altibajos en el cuerpo de Cristo. Pero si estamos anclados en el conocimiento de Jesús, en la fe que los apóstoles nos anunciaron, vamos a mantenernos firmes. Satanás quiere presentarse como un ángel de luz al final de la era para engañarnos. Quiero terminar esta sesión llevándote con diferentes partes en donde los apóstoles, sobre todo Pablo y Pedro, nos hablaron de estas cosas. Y tienes muchos versículos aquí. Por ejemplo, Pablo cuando habló a los Corintios, 1 Corintios 3:10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y está hablando de que no puede haber otro fundamento que Jesucristo. 1 Corintios 4:1-2. Así que los hombres nos tengan por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora además se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 15:1-4, tenemos 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:13-15. Pablo a los Corintios, Pablo a los Gálatas, les advierte de que iban a haber muchos falsos maestros. Pablo a los Efesios, les habla de esto una y otra vez. Pablo a los Filipenses, Pablo a los Colosenses, Pablo a los Tesalonicenses nos dice de cómo al final de la era va a haber muchos que iban a engañar. Pablo a Timoteo y a Tito nos habla de cómo iba a haber muchos engañadores y ellos tenían que ser gente que se mantiene anunciando la verdad. Tenemos la epístola de Santiago, nos dice una y otra vez, fíjense, Santiago 5:19-20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguien lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Una vez más, todas estas partes que están aquí en tus notas es una encomienda apostólica para ti y para mí, de que, quiero conocer a Jesús, pero Dios dice, pero al final de la era va a haber mucho engaño, pero yo me voy a revelar sin medida en los últimos tiempos, porque yo quiero que corras con esto. Tienes un deber apostólico de conocer y tener fe, pero de proclamar a Jesucristo para que muchos sean salvos de la muerte.
comenzando con la iglesia local. Pedro nos habla de esto en 1 de Pedro 1, 10 al 13, en 2 de Pedro 1 al 3, 2 de Pedro 3, 1 al 4 y 2 de Pedro 3, 17. Dice, vosotros pues, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Firmeza de qué? De nuestra fe. Las cartas de Juan, una y otra vez. Él dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que el último tiempo ha llegado, por el nivel de engaño que ha habido. ¿Quién es el mentiroso sino aquel que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 1 Juan 4, 2 al 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. 1 de Juan 5, 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Y esto ya lo leímos anteriormente. La carta de Judas también. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez entregada a los santos. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 17 al 18. Pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Juan también en el libro de Apocalipsis una y otra vez nos habla de los nicolaitas, de los que tienen la doctrina de Balaam, de Jezabel y de las blasfemias de aquellos que son de la sinagoga de Satanás, aún de falsos maestros que van a ver dentro del movimiento mesiánico. En Apocalipsis 13, 17 y 18 tenemos las profecías más largas de todo el Nuevo Testamento acerca de la gran ramera y nos presentan a las atrocidades de lo que va a haber con la gran ramera y Satanás y el anticristo y el falso profeta, y cómo esta conglomeración de gente va a vomitar mentiras en contra de Dios, en contra de su tabernáculo y en contra de la nube de testigos. Una y otra vez vemos el testimonio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vemos cómo Satanás va a tratar de engañarnos, Dios va a revelarse a sí mismo y un encargo apostólico de mantenernos firmes. Por eso decía Pablo a Timoteo, te insto que cumplas tu ministerio de evangelista. Vaya a predicar a las calles y darle comida a los que están debajo del puente. Eso, pero más que eso. Cumple tu ministerio de evangelista. Cuando Pablo está diciendo eso a Timoteo, él está a punto de morir. 1 Timoteo 4, versículo 1 al 8. Está a punto de morir Pablo y él no le está diciendo, no te olvides de salir y hacerla de mimo y predicar en las calles. Él está diciendo, tu ministerio de evangelista, Timoteo, tú vas a tomar la estafeta, yo ya me voy. Y alguien tiene que mantenerse hablando del misterio del evangelio de Jesucristo, de quién es Jesucristo. Y tienes que instar a tiempo y a destiempo. Tienes que cumplir tu ministerio, y déjame ponerte un poquito de fuego detrás de ti, Timoteo. Dios va a venir y va a juzgar a vivos y a muertos, incluyéndote a ti, y ay de ti si no cumples tu ministerio de anunciar lo que conociste de Jesucristo. Hay una urgencia en este tiempo, amado, de hablar de Jesucristo y de expresar quién es Él. Una y otra vez se nos exhorta de eso. Porque la anatomía del engaño está en distorsionar quién es Jesucristo y predicar a un Jesús que no está completo. Y aquí te puse una lista de lo que el Instituto de Teología de Asbury puso como las listas o la lista de los temas más
controversiales que están habiendo en el cuerpo de Cristo en este siglo, que están tratando de pervertir quién es Jesucristo. Y lo vas a tener ahí en tus notas. Así que vamos a la siguiente sesión para hablar de la anatomía del engaño y de la urgencia de mensajeros proféticos en este tiempo. Vamos a la siguiente sesión.